el amor de medianoche. Vamos a empezar a ver las señales que anuncian la venida del esposo. Y esto es muy importante para nosotros. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Ahora voy a checar para que se pueda ver mejor. Ahí creo que está centrado. Ahí está. Entonces, ya vimos en la historia cuál fue el cumplimiento de la profecía de 7 iglesias para poder llegar a tener oídos para oír la palabra profecía. Porque, como dice Jesús, para entender lo que está pasando, primero tendríamos que oír qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias y cómo se cumplió la profecía. Entonces, después de tener oídos para oír las palabras de profecía, podemos leerlas, oírlas y guardarlas. Y llegamos hasta nuestros días con el estudio de la profecía de las 7 iglesias. El tiempo en el que el pueblo de la iglesia remanente, las vírgenes dormidas, estarían en la condición del ángel de la Odisea, con sus ojos cerrados, en medio de la oscuridad de la noche, sin poder ver lo que está sucediendo, ni a dónde se encuentran, ni el tiempo en que están viviendo. Y necesitarían ser despertadas de su sueño, necesitarían oír el clamor de medianoche. Entonces, fíjense, cuando estudiamos los periodos proféticos de las 8 iglesias, y lo voy a checar para que se vea un poco, a ver si ahí se ve todo el cuadro. Ahí está. Entonces, cuando vimos los periodos proféticos y las 8 iglesias, vimos que Filadelfia es la iglesia de Reforma, como Jesús le dice, la que tiene su palabra y no ha negado su nombre. La iglesia que salió de Babilonia, el Sardis, que antes estaba muerto ese pueblo, pero cuando Lutero encontró la Biblia, ahora ese pueblo salió de Babilonia con la Biblia en sus manos. Y con la espada de 2 filos hirió una de las cabezas de la bestia religiosa, porque demostró que Babilonia, o sea, la iglesia de Roma, es una de las cabezas de la gran ramera. Y es una ramera. Y no es la iglesia de Cristo, ¿no? Sino que es la mujer Jezabel disfrazada de iglesia. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Biblia es la que hirió a Roma, porque los católicos, una vez que pudieron ver en la Biblia lo que Lutero demostraba y se dieron cuenta que la Biblia presentaba otro evangelio, justamente otra forma de salvarse que la que enseñaba Roma, salieron de Roma, justamente porque la Biblia hirió a Roma y la gente se dio cuenta que era falsa. Esa es la herida que le hizo la espada, porque la herida no la sufrió el cuerno pequeño cuando perdió su poder político en 1798. La herida la sufrió Jezabel, la iglesia de Roma, cuando los católicos se dieron cuenta que no era la iglesia de Cristo y salieron de ella y se unieron a la iglesia protestante. Ahora, esa iglesia fue perseguida y ayudada por la tierra. Entonces, cuando llegó el tiempo del fin, la tierra había ayudado a la mujer y ese pueblo estaba en un lugar desértico donde no había un estado que pudiera usar la bestia para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ahí, a ese lugar, justamente Satanás envió sus siervos. ¿Para qué? Para infiltrar esas iglesias y para corromperlas y hacerlas caer. Ahora, cuando Dios abre el librito abierto en 1798, le da ese librito a comer a su pueblo, y su pueblo era la iglesia remanente. ¿Y cómo estaba formada la iglesia remanente ahí? Por todas las iglesias protestantes de los Estados Unidos. No había una iglesia adventista. La iglesia remanente eran las iglesias protestantes. Y al pueblo de esas iglesias, Dios le mandó el mensaje de John Miller, el mensaje adventista, y el movimiento adventista empezó en todas las iglesias. Ahora, pero llegó el momento cuando los lobos vestidos de oveja que habían infiltrado esas iglesias se opusieron a ese mensaje porque contradecía abiertamente lo que ellos estaban enseñando. Y lo que ellos estaban enseñando es otra cosa. Ellos estaban predicando la venida de Satanás a reinar en la tierra, la venida del anticristo, como saber, a reinar en la tierra por 1000 años. Pero el pueblo adventista enseñaba que no, Jesús no viene a reinar en la tierra. Jesús viene a buscarnos para llevarnos con él. Y como la predicación del pueblo adventista, aunque tenía errores en el cuadro profético, presentaba una parte de la verdad muy importante que contradecía lo que se llama esas iglesias, y estaba en el credo de esas iglesias, persiguió al pueblo adventista y lo expulsaron de esas iglesias.
Y entonces, por hacer eso, Dios dejó esas iglesias, como decía Elena White, y Satanás tomó plena posesión de ellas. Dejó a las instituciones, no al pueblo que quedó adentro. A las instituciones, y las dejó, y sacó al pueblo adventista. Y formó una nueva iglesia, una nueva nación. Porque la iglesia remanente, a partir de ese momento, fueron las vírgenes que salieron a recibir el esposo. Y el librito les amarró el vientre. Es el pueblo que leyó, oyó y guardó las palabras de profecía. Y a ese pueblo Dios lo bendijo y le dio una misión, la misión de volver a profetizar de nuevo. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Como Dios les mostró en el Juárez, y lo vamos a ver detalladamente después. Tenían que estudiar diligentemente las Escrituras para poder deshacerse de los errores que habían heredado los paganos y los papistas, porque todavía estaban llenos de errores. Las creencias de los pioneros no eran la verdad. Y eso se manifestó claramente en 1888. Ahí quedó muy claro que los pioneros estaban llenos de errores. Además, Dios les dijo que tenía que estudiar las profecías hasta llegar a entenderlas, porque de eso dependía que nuestras lámparas pudieran iluminar. Ahora, esas vírgenes se dormirían, porque habría un tiempo de tardanza y las vírgenes se dormirían. Antes de dormirse, tuvieron la oportunidad de entrar a Canaán, como Israel en Cades Barnea, cuando Dios los llevó directamente al Jordán, y no quisieron entrar. Ahora, ese evento se repitió en el pueblo adventista en 1888, cuando Dios los llevó y los puso frente a la puerta abierta. Les empezó a mostrar cuál es la puerta abierta. Y cuando Barnes y Jones presentaron ese mensaje, los dirigentes del pueblo adventista se pusieron. Y por 13 años Dios lo estuvo llamando hasta que le dijo a Elena de White que a esa generación de adventistas no iba a entrar. Y las iba a dejar en el desierto, como había dejado en el desierto a el pueblo de Israel. Y que otra generación sería la que encontraría la puerta estrecha y recuperaría el conocimiento de la verdad, y en la que se produciría el verdadero arrebatamiento de la piedad primitiva. Y eso ocurriría justo antes que llegara el tiempo de los juicios destructores de Dios. Pero las vírgenes se durmieron. Elena de White durmió en 1915 y después, justamente cuando estaba por dormir, Dios le dijo que cuando ella durmiera y descansara, empezarían los cambios en la iglesia adventista, iba a pasar algo. Se iba a cumplir lo que Dios le había mostrado a Guillermo Villa en su sueño profético. Y cuando todas las vírgenes cabecean y se duermen, y cierran sus ojos a la luz de sus lámparas, pierden conciencia de lo que está pasando. Y ahí pasaría lo que Dios dijo que iba a pasar en medio de la iglesia remanente. Ahora, ¿dónde se cumplían esas palabras? En la única iglesia remanente, porque no hay otra, y no va a haber otra. Se cumpliría en medio de la iglesia adventista séptimo día, en medio de Jerusalén. Hasta que llegaría el momento en que las vírgenes serían despertadas por el clamor de la medianoche. ¿Cuántas serían despertadas? Todas. Y el que se despertara tendría la misión de despertar a sus compañeros, como dice Malaquías 3:16 en adelante. Porque los que hagan esa obra van a llegar a ser el especial tesoro de Jehová en el día en que actúe, cuando empiece el tiempo de angustia. ¿Y por qué hay que despertar a las vírgenes? Porque tienen que prepararse. Porque las que estén preparadas van a entrar con el esposo a las bodas y se va a cerrar la puerta. Y Jesús va a confesar después de eso el nombre de los vencedores delante de su Padre, delante de sus ángeles, y el nombre de ellos va a pasar por el juicio investigador, y cuando pasen por ahí, van a llegar a ser parte de la esposa del Cordero, porque terminan las bodas y hay primicias, 144.000 primicias de la esposa del Cordero, que son columnas del templo de Dios, y ellos van a ir con Jesús a la batalla, cuando llegue el día de Jehová. Por eso es importante despertar a las vírgenes, porque el primer pueblo que es probado y sellado, la primer tierra que es cosechada, es el campo del padre familia, es la iglesia remanente. Ahora, esta es la visión global y sabemos globalmente dónde estamos, porque después de eso viene el día de la batalla, pero ahí viene el zarandeo y Jesús solo va a ir ¿con quién? Con la esposa, con la nueva Jerusalén, con la iglesia triunfante a predicar el fuerte pregón. Porque como Dios le mostró en el Juárez, solo los adventistas que hayan recibido el sello de Dios van a poder recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la batalla. Por eso el espíritu y la esposa van a decir, ven, porque tiene que haber una esposa. Y el pueblo de Dios, mientras es parte de la iglesia militante, no es parte de la esposa. Ahora, cuando ya su nombre pasó por las bodas y es parte de la iglesia triunfante, ya es parte de la esposa. Entonces, la esposa tiene que ir a la batalla con el esposo, pero eso ocurre después de las bodas.
después de que nuestro nombre es confesado por Jesús como parte de su esposa en las bodas del Cordero, en el juicio investigador. Y ahí va a llegar el tiempo donde la que va a ir a predicar el fuerte pregón es la iglesia triunfante, la nueva Jerusalén, la que va a ir con Jesús a la batalla. Por eso, este tiempo es solemne para nosotros y tenemos que ver las señales de los tiempos que nos anuncian que el esposo ya viene. Porque el que le dice a las vírgenes, aquí viene el esposo, tiene que explicarles por qué dice aquí viene el esposo. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? ¿Por qué podemos decir aquí viene el esposo? Y esas son las señales que vamos a empezar a ver hoy. Y si Dios quiere, vamos a terminar de ver el domingo. Porque mañana a la noche no vamos a seguir, sino que vamos a dejar un espacio para que puedan estudiar la escuela sabática, puedan prepararse para el sábado, y el domingo, si Dios quiere, vamos a continuar nuestras reuniones. Pero lo importante ahora es que empecemos a ver las señales de los tiempos. No las vamos a analizar todas, sino solo dos. Y esas son las más importantes que tenemos que ver, porque tiene que abrirnos los ojos. Y como Jesús dijo, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. ¿Y por qué? Hay que preguntarle. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Quiénes tienen que oír el clamor de medianoche? Todas las vírgenes dormidas, todos los ángeles de la Odisea. Todos tienen que oírla. Como Jesús lo enseñó en el sermón profético, en su sermón profético, todas las vírgenes necesitarían ser despertadas y llegar a saber que aquí viene el esposo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Las hojas que ya habrían comenzado a brotar de la higuera, porque Jesús asoció una higuera a la palabra profética más segura, y las hojas que brotan a los eventos que se cumplen, que estarían brillando en medio de la oscuridad de la noche y nos estarían anunciando que la venida del esposo está a las puertas y que la nuestra es la última generación, como dijo Jesús. Y leo Mateo 24, 32 al 36. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, o sea, cuando vean lo que está pasando, incluyendo el principio de dolores, que dijo que va a haber pestilencias por toda la tierra, globales, conoced que está cerca a las puertas, dice. De cierto os digo que no pasará esta generación. O sea, la generación que viera esa no pasaría. Entonces, cuando viéramos las señales de los tiempos específicas y puntuales que él dijo que íbamos a ver, que se cumplieran, y son las que anuncian que el día de la batalla está a las puertas, no pasará esa generación. O sea, nosotros nos despertaríamos y sabríamos que nosotros tendríamos que ir con él a la batalla y que tendríamos que prepararnos y que no pasaría nuestra generación hasta que todo se cumpla, hasta que todo esto acontezca y él venga a buscarnos. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe. Ahora, sabríamos que somos nosotros y tenemos que prepararlo, pero nunca llegaríamos a saber el día y la hora de ningún evento, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como Dios le indicó a Elena y le mostró en su primera visión, las vírgenes necesitarían que les fuera mostrado. Primero, el esquema profético que Dios nos ayudaría a armar y que se encontraría dentro de un cofre mucho más grande y más hermoso. Esta es la obra del hombre de escobilla que Dios le mostró a Miller y a Elena, que el que recibió el polo antista cuando profetizó por primera vez, en cuyo interior y en un hermoso orden las mismas joyas proféticas brillarían 10 veces más que antes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que las joyas proféticas del cuadro 1883, como Dios le mostró a Juan, que él quiso que estuviera ese cuadro, son todas verdaderas, pero el orden no es el correcto. Tiene que estar puesto en un cofre que es mucho mayor, de mayor extensión y en otro orden. Y que en ese cofre, cuando entendiéramos cuál es el verdadero cumplimiento de las profecías, las joyas brillarían 10 veces más que antes. Y por supuesto, como dice la Juárez, las vírgenes tienen que entender también dónde se encontrarían en el cumplimiento de la profecía. ¿Dónde? Durmieron todo el tiempo y no saben cuáles son los eventos que se cumplieron y los que faltan cumplirse. Ahora, cuando entendiéramos todo el ordenamiento de todos los eventos y todos los periodos,
proféticos, de toda la historia profética y de lo que viene, entonces podríamos identificar, viendo en los tiempos, dónde estamos en la iglesia, en el cumplimiento de la profecía. Y eso es lo que hay que hacer cuando despertamos a las vírgenes. Tenemos que decirle dónde están. Y hay que decirles a dónde tienen que llegar para poder entrar con el esposo a las bodas, antes que se cierre la puerta, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Tienen que despertarse, tienen que recorrer un camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar por las puertas de la ciudad de Dios y recibir el sello de Dios. ¿Y cuál es la puerta que Jesús dejó abierta y cuál es el camino que les llevará a la ciudad de Dios? Tienen que oír eso. Ahora, porque Jesús le dice al ángel de Filadelfia que él dejó una puerta abierta y que tiene que encontrarla. Ahora, cuando la encuentre, recién va a poder recorrer el camino que lo llevará a la ciudad de Dios. Una vez que comprendiéramos cuál es el orden correcto del cumplimiento de los tiempos, de los eventos proféticos específicos y singulares que deben suceder en su respectivo orden y nos indicarían en qué lugar del tiempo profético nos encontramos, y comprendiéramos cuál es la sucesión y el ordenamiento de todos los periodos proféticos anunciados en la profecía, y viéramos cuáles son las señales, los tiempos que se empezaron a cumplir en nuestra generación y que anuncia que la venida del esposo está a las puertas, entonces podríamos decirle a nuestros hermanos dónde nos encontramos en el cumplimiento de la profecía. O sea, después de que Dios nos ayudara a entenderlo, tendríamos que predicárselos a nuestros hermanos y despertarlos, mostrándoles cuál fue la última hoja brotada de la higuera y cuáles deben ser las próximas. Porque la última hoja brotada nos dice exactamente dónde estamos y cuando se cumple la próxima, avanzamos. Y así vamos avanzando en el cumplimiento de la profecía. Y como dice Elena, y esto está en Testimonios de los Ministros, página 107, nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Y ella dice, esa puerta la va a encontrar el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se va a producir verdadero avivamiento. Y dice, aun cuando nuestros hombres dirigentes rechacen la luz y la verdad, aun cuando nuestros dirigentes estuvieran hipotéticamente en apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den al pueblo el mensaje para este tiempo. O sea, el pueblo adventista se iba a despertar y se va a despertar sí o sí. Ahora, ¿qué tipo de hombres va a suscitar Dios? Como dice la próxima cita, que es de 1905, dice ella, él suscitará hombres y mujeres entre gente corriente para hacer su obra. ¿Por qué dice eso? Porque los dirigentes de la obra estaban en apostasía y se habían levantado en contra de la predicación del mensaje que había que predicar. Y Dios le dijo a Elena White que en nuestro tiempo se repetiría lo mismo. Y por eso dice, él suscitará hombres y mujeres entre gente corriente para hacer su obra. O sea, ¿quién va a llevar este mensaje? La gente corriente. No esperemos que venga desde el púlpito, no va a venir de ahí. Dios le mostró a White que no va a venir de ahí. Esto va a ser el fruto de que uno a uno los hermanos adventistas se empiezan a despertar, a estudiar, abren los ojos, ungen sus ojos con colirio, ven, entienden qué es lo que Dios nos dice que tenés que hacer, dónde estamos parados, y empieza a contárselo a sus hermanos. ¿No? ¿Quién? Gente común, nosotros. Él suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su obra, así como la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse serán pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a muchos lugares. Y por eso ella nos dice, alcen la voz los centinelas ahora, den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. ¿Cuál es el mensaje? Mostrarle a la gente dónde estamos en la historia profética. Hay que despertarle y mostrarle dónde estamos para que sepan y se despierten. Ese es el mensaje que tienen que oír las vírgenes. Aquí viene el esposo. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? Despiértense y prepárense, porque tienen que entrar con el esposo a las bodas. Por eso vamos directamente a tratar de entender dónde estamos en la historia profética.
Entonces, ya mostramos dónde estamos en el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Ahora vamos a ampliar la escala para poder ver en detalle cuál es el ordenamiento de los periodos proféticos y las señales de los tiempos que se sucederían en el tiempo del fin, a partir de que Dios llamara al pueblo antista y le revelara cuál es su misión, y dónde nos encontramos ahora en el cumplimiento de la profecía. Fíjense, acá tenemos un cuadrito, donde no están todas las señales de los tiempos, porque no entrarían. Hay algunas que son por ahí las más importantes, porque vamos a verlas, porque estas son las que nos tienen que abrir los ojos. Entonces, fíjense que en 1844 Dios llama al pueblo antista. ¿Cuándo? Cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas desde que es dada la orden para reedificar a Jerusalén. ¿Por qué Dios hace eso? Como Dios se lo explicó a Elena, porque nuestra obra es la misma que tuvieron que hacer ellos, la que hizo Esdras y Nehemías. Tenemos que reedificar los lugares asolados, porque Dios tiene que reedificar los lugares asolados por el hombre pecado cuando echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces, a partir de ese momento, llega el tiempo de restaurar los lugares asolados. ¿Y hasta cuándo dura? Hasta que haya sido edificado el templo de Dios, hasta que haya 144.000 columnas en el templo de Dios. Este es el tiempo de reedificar los lugares asolados. Y hasta que esa obra no esté completa, no va a terminar. Este es el tiempo que no sería más, porque no hay un tiempo determinado. Hay un estado del pueblo de Dios que el pueblo de Dios tiene que alcanzar para que reciba el sello de Dios. Como dice Elena, cuando su pueblo refleje, Cristo espera ansiosamente que reflejemos su carácter. Entonces nos va a venir a buscar. Entonces, fíjense, estamos en el tiempo de restaurar los lugares asolados. Pero el pueblo antista tiene que hacer muchas cosas para hacerlo. Y justamente lo importante es que Dios le empezó a dar revelaciones de lo que tenía que hacer. Pero a partir de ese momento, como dice la profecía, viene un tiempo de demora y las vírgenes se dormirían. Y tenía que cumplirse todos los eventos que anunció la profecía, entre los cuales algunos que nos van a asombrar. No vamos a ver todos esos eventos, sino que vamos a ver los eventos que ocurrirían en la última generación. ¿Cuándo empezaría el tiempo de la última generación? Como Dios le mostró a Elena, cuando entrara el hombre de la escobilla. Ahora, cuando entrara el hombre de la escobilla, esa señal sería un indicativo de que estarían por empezar a caer los juicios de Dios. ¿Cuál es el primero? El primero juicio de Dios es el que anuncia la llegada del día de Jehová. ¿Y cómo estaría el pueblo de Dios? Dormido, sin saber lo que pasaba. ¿Y qué haría el hombre de escobilla? Entraría y empezaría a preparar sus mensajeros. ¿Entre quiénes? Entre los que clamaran a él, como la gente común que clamara a él, tuviera necesidad de conocer la verdad. Porque los ángeles de la Odisea estaríamos sin necesidad de nada, creyéndonos ricos, y con los ojos cerrados sin conocer nuestra misión, y sin saber lo que está pasando. Ahora, cuando alguien clamara a Dios, Dios empezaría a hacer su obra. Y lo interesante es que ninguno de nosotros se daría la cuenta de cuándo entra el hombre a escobilla, pero Satanás sí. Dios le mostró a Juan que Satanás sí. Entonces, cuando Satanás viera que él empieza a preparar a su pueblo para que se dé cuenta del engaño, porque estaría engañado el pueblo batista, entonces empezaría a actuar. Entonces, el hombre de escobilla se demoraría un tiempo en barrer toda la suciedad de la basura y en ordenar todas las joyas en nuestra mente, porque la habitación de Mila, el sueño de Mila, es un símbolo de nuestra mente, que estaría llena de un montón de cosas que no serían verdaderas. Y las joyas verdaderas estarían tapadas primero por las joyas y monedas falsas que los mismos adventistas habrían introducido, después por la suciedad de la basura que los lobos que vinieron a nosotros habrían traído de Babilonia. Entonces, ¿qué tendría que hacer Dios? Barrer todo eso. Tendría que barrer todo eso. Ahora, ¿qué se necesitaría para barrer todo eso? Tendríamos que arreglar nuestras lámparas, porque ahí sí podríamos empezar a ver. Y esa obra Dios la haría con sus mensajeros. Y uno se empezaría a despertar por aquí, otro por allá, hasta que ese clamor subiera de volumen y alcanzara a todas las vírgenes, porque todas las vírgenes tienen que ser despertadas. Ahora, ¿y qué pasó? Nosotros podemos ver e identificar claramente algunos eventos que ocurrieron. Por ejemplo, y eso ocurrió mientras su pueblo estaba dormido, porque Satanás se apuraría en hacer su obra antes que el pueblo antista se despertara para que no viera lo que él está haciendo. Ahora, ¿qué pasó?
algunos eventos que pasaron. El 14 de febrero de 2010, sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. Ya sanó. Ahora, ¿por qué sanó? ¿Quién le hizo la herida de muerte? Tenemos que ver la historia, ¿quién se la hizo? La Iglesia de Reforma, con la Biblia que sacó Lutero de Roma. ¿Por qué? Porque con esa Biblia en la mano se dieron cuenta que Roma no es la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia de Apocalipsis, y salieron de ella. Y establecieron 5 principios. A ver, somos salvos solo por la fe. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola escritura y toda escritura. Entonces esos 5 principios eran el fundamento de la Iglesia Reforma. Y siguiendo esos principios y dándose cuenta de que son bíblicos, que Roma estaba engañando al pueblo y que no era la verdadera Iglesia de Cristo, salieron de ahí. Ahora, ¿qué pasaría? Como Dios le mostró a Elena White, aunque parezca mentira, las iglesias protestantes tradicionales de las que salió el pueblo adventista, no las nuevas que aparecen como hongos por todos lados, sino las que fueron parte de la Iglesia de Cristo, porque las nuevas nunca fueron parte de la Iglesia de Cristo. Las únicas que fueron parte de la Iglesia de Cristo son las iglesias que fueron perseguidas por Roma y huyeron a Estados Unidos, y Dios las probó con el mensaje de 1841, el 44. Esas fueron parte de la Iglesia de Cristo y cayeron, y Satanás tomó plena posesión de ellas. Ahora, ¿qué le mostró en Ajuay? Que esas iglesias se volverían a unir a Roma. Salieron de Roma, predicaron justamente al pueblo de Dios lo que era Roma. Ese pueblo salió de ellas y ahora Satanás las usaría para hacer sanar la herida de muerte de Roma y unirla a ellas. ¿Cómo sería eso? Primero, las uniría a Roma en diálogo ecuménico y finalmente se unirían en una misma fe, en puntos comunes de doctrina, en fundamento común. Entonces, cuando las iglesias protestantes de Estados Unidos, las tradicionales, no las otras que crecen como hongos, las que fueron parte de la Iglesia de Cristo, reconocieran a Roma como la verdadera Iglesia de Cristo y se unieran a ella en puntos comunes de doctrinas, adoptando como propias las doctrinas de Roma, entonces habría sanado la herida de muerte de la bestia religiosa. Y eso ocurrió el 14 de febrero del 2010, en el Día de los Enamorados, mientras nosotros dormíamos. Roma y el falso profeta y la Iglesia Protestante Caída se anunciaron públicamente y con bombos y platillos que después de 40 años de diálogo ecuménico se habían vuelto a unir y que ahora tenían una fe común. Ahora, y a partir de ese momento se cumplió la profecía de Apocalipsis 13, en versículos 3 y 4, que sana la herida de muerte y se maravilla toda la tierra, porque la tierra es el lugar donde huyeron la iglesia protestante, o sea, se maravillan todas las iglesias protestantes detrás de la bestia y adoran al dragón. Y ocurrió. Ahora, eso lo vamos a ver porque es un evento muy importante. Y es un hecho único, porque Dios lo anunció y ellos anunciaron que se cumplió. ¿Qué pasó un año después? Que seguíamos durmiendo. El 27 de octubre de 2011 he formado la Triple Alianza Religiosa. Se unen todas las rameras de la tierra para andar juntas en el camino de la paz. ¿Y qué hacen? Declaran algo muy importante, que todas adoran al mismo Dios. Y todas se reconocen como adoradoras del mismo Dios. Simplemente cada una la adora de acuerdo a una tradición distinta, pero que por todas esas tradiciones se adora al mismo Dios. Y es verdad, porque todas son las hijas de la Gran Babilonia y todas adoran al dragón, cada una a través de su propia tradición, de su propia abominación. Y unieron todas esas abominaciones, que son el antitipo de las partes de la gran imagen de Baal que Dios le mostró a Nabucodonosor, formaron la gran imagen de Baal, la gran imagen del dragón a que adoran juntas. La pusieron en pie y empezaron a adorarla juntas. Ahora, como Dios le mostró a Nabucodonosor en su visión, cuando la imagen estuviera formada y puesta en pie, ahí él cortaría una piedra. Porque viendo esa imagen seríamos probados, porque eso es lo que Dios le mostró en Ajuay, que la imagen de la bestia a que adorarían todas las rameras, la imagen del dragón a la que adoraría todas las rameras, sería formada antes del fin del tiempo, gracias por el pueblo adventista, porque seríamos probados viendo esa imagen. Y esa imagen fue formada el 27 de octubre de 2011, cuando se formó la Triple Alianza, y todas las regiones del mundo empezaron a andar juntas en el camino de la paz. Ahora eso ya pasó, y eso es una señal muy importante,
porque cuando se formara la triple alianza religiosa, saldrían a buscar los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla del Armagedón. Y ya pasó. O sea, a partir de ese momento están reuniendo a los reyes de la tierra. Y los reyes de la tierra están con ellas. Y eso pasó. Ahora, llegaría el momento en que nos despertaríamos, porque el hombre escobilla completaría su obra, y las hojas de la higuera ya habrían brotado. Y abriríamos los ojos y diríamos, uy, esto ya pasó. Esto ya pasó. Y esto ocurre justo antes del día de la batalla. ¿Qué quiere decir esto? Estas son las hojas de la higuera de la que habló Jesús. Y que somos parte de la última generación. La generación a la que Jesús está llamando. ¿Para qué? Como leemos en Apocalipsis 16. Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 16. Versículos 13 y 14 está la formación de la triple alianza. Ahora dice ahí, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Estas son instituciones religiosas que las primeras adoran directamente al dragón, o sea, son las religiones paganas, de la boca de la bestia, de la boca de la iglesia de Roma, que se disfrazó de cristiana, de Jezabel, y de la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas, que ya se habían unido a Roma en puntos comunes de doctrina, porque la unión es anterior, porque ahora ya están juntos en el camino a la paz. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Por qué salen espíritus inmundos de ellos? Porque los 3 son habitación de demonios. Y pues son espíritus de demonios que hacen señales. O sea, a partir de ese momento van a hacer señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando pasa esto? Pues está formada la imagen. Hay que cortar la piedra. Y ahí viene el llamado de Jesús a su pueblo, al ángel de la Odisea. ¿Y qué le dice? He aquí, yo vengo como ladrón, los voy a venir a buscar. Bienaventurado, ¿quién? El que vela, el que se despierta, vela y guarda sus ropas, porque tiene que comprar de él oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirse, pues está desnudo, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. Ahora, ¿y a dónde viene a llevarnos Jesús? La triple alianza prepara al ejército de Satanás para reunirlo en la batalla. ¿Y Jesús qué hace? Llama a su pueblo para que se prepare para ir con él a la batalla. ¿Y dónde nos lleva Jesús? Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, a la batalla de Armagedón. Ahora, ¿qué va a pasar ahí? Viene la última batalla. ¿Y quiénes van a pelear? Las rameras salen a buscar a los reyes de la tierra. ¿Y qué nos dice Jesús en Apocalipsis 17? Cuando explica cuáles son las cabezas y los cuernos del dragón, sobre los que se sienta la mujer, y cuál es Babilonia la Grande, la que está embriagada la sangre de los mártires de Jesús. Y nos dice lo siguiente, versículo 7, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. 10 es el número global, y son los reyes que las rameras salen a buscar. Y estos, dice, todos tienen un mismo propósito, todos. Porque para llegar a ser parte del dragón, para que el dragón le dé su autoridad, tiene que tener ese propósito, antes de que el dragón le dé su trono, antes de llegar a ser un cuerno que gobierna un reino, un país. Porque los reinos de este tiempo son los países. Estos tienen un mismo propósito, todos. Si no, no llegan al lugar donde llegan. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia que los fue a buscar. ¿Y qué van a hacer? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, ¿para qué reúne Satanás el ejército? Para pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor, Señores y Rey de Reyes, y los que están con él. ¿Contra quiénes van a pelear? Contra el Cordero y con las que están con él. ¿Y quiénes son los que están con él? Los que él está llamando. Es ese pueblo que está dormido, desnudo, es desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Las vírgenes que se tienen que despertar y tienen que prepararse para entrar con el esposo a las bodas. Entonces, fíjense, esta es una señal muy clara. La unión en puntos comunes de doctrina de la bestia y el falso profeta, y después, cuando se unen la bestia y el falso profeta con todas las religiones, dicen que adoran al mismo Dios, y forman la gran imagen de Baal y le empiezan a adorar. Y eso ya está. En ese tiempo Jesús está llamando ¿a quién? A su pueblo
para que se prepare para ir con él a la batalla. Entonces, estas señales son muy claras y nos dicen que la nuestra es la última generación, no hay ninguna duda. Después vamos a ver detalladamente estos eventos porque hay mucha información acá. Que tiene que abrir nuestros ojos. Ahora, cuando el hombre de la escobilla termina su obra y uno de nosotros se despierta, ¿cuál es la misión que tenemos que hacer? Despertar a nuestros hermanos, predicar el clamor de medianoche. Ahora, esta, como les conté, es la primera vez que lo estoy haciendo en público. Simplemente porque antes, como decía la profecía, estaba hablando con mis compañeros, con mis hermanos de iglesia, con los conocidos. Y tenemos un grupo de estudio que somos todos hermanos de iglesia, somos todos adventistas, miembros de iglesia, que estamos estudiando la profecía. Y esta es la primera vez que Gerardo, que se enteró que estamos estudiando y entró al grupo, me pidió que se los cuente a ustedes lo que estamos estudiando. Ahora, pero esto tiene que escucharlo todos los adventistas. Y como dice, digamos, Malaquías 3:16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Y cómo se han enterado todos los adventistas? Porque cada uno tiene la responsabilidad de contarle a su compañero. Y cuando a uno le piden que lo cuente, uno tiene que contarlo, porque esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que este es el tiempo del clamor de medianoche. Este es el tiempo, por ese de la última generación. Y cuando nos despertamos tenemos que empezar a predicar el clamor de medianoche. Y ahí Dios prometió derramar la lluvia temprana sobre sus siervos fieles que empiecen a recorrer el camino angosto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le mostró a Juan en su visión. En ese camino angosto, todos los que recorren el camino angosto es porque recibieron la lluvia temprana. Ninguno puede entrar por esa puerta y recorrer ese camino si no recibió la lluvia temprana. Y al final del camino, la lluvia temprana habrá cumplido su obra y ya habrá una planta de trigo con fruto, con grano espiga y con grano de espiga, y va a recibir el sello de Dios. Esa es la promesa de Dios. ¿Y dónde estamos nosotros hoy? Acá. Fíjense, porque tenemos que mostrarle al pueblo dónde estamos en el cumplimiento de la profecía. Ahora, ¿en qué parte del clamor de medianoche? No lo sabemos, porque no hay un tiempo definido y nunca lo vamos a saber. No vamos a saber ni el día y la hora, cuándo termine el tiempo de prueba para el pueblo de Dios y haya 144.000 sellados, ni ninguna de las señales que vamos a ver acá. Porque acá no están todas las señales, son algunas. Acá faltan muchas. ¿Por qué? Y le voy a decir algunas cosas. Cuando Satanás se diera cuenta que entró en el hombre de escobilla, empezaría a actuar en el mundo, y esto es lo que estamos poniendo acá, que son las señales claras, y en la iglesia. Ahora, ¿qué estaría pasando en la iglesia? Como Dios le mostró en Juan, estarían ocurriendo los 7 truenos que oyó Juan en Apocalipsis, y Dios le dijo que no los escriba. ¿Por qué? Porque los iba a revelar cuando llegara el tiempo del fin y el librito hubiera sido abierto y nos hubiera amarrado el vientre. ¿Y a quién se los reveló? A Helena. Entonces, los eventos que Dios le mostró que ocurrirían al tiempo de nuestra prueba en la última generación son los que están ocurriendo. Y son otras señales de los tiempos que también nos indicarían cómo pasa el tiempo. Y después las vamos a ver todas. Pero lo importante es que estamos aquí y hay que despertarse. Todas las vírgenes tienen que despertarse, tienen que arreglar sus lámparas y tenemos que recorrer un camino. Y como Dios le mostró a Juan, el tiempo que nos quedaría sería poco. Y tendremos que aprender justamente las verdades proféticas que Dios nos reveló en poco tiempo. Y tendremos que aprender más cosas que los que, dice Elena, ellos habían aprendido y habían tenido años para aprender. Nosotros tendremos que aprenderlo en pocos meses, porque nos quedarían pocos meses para prepararnos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando termine esta predicación del clamor de la noche y las vírgenes sensatas estén preparadas? Se va a cerrar la puerta. Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas y después, cuando estén preparados, va a llegar el primero de los juicios de Dios y va a empezar el tiempo de angustia y ese va a ser el tiempo del fuerte pregón. Como acá Satanás no sabía el tiempo de procesamiento del pueblo de Dios, él no actuaba porque siempre, muchas veces quedó fuera de juego y ahora esperaría. Ahora tampoco sabe el día y la hora del primero juicio de Dios, pero tiene que prepararse. Y él sabe que no puede armar una bestia en Estados Unidos,
no puede hacer aprobar la ley dominical activa, porque de eso se trata, porque la pasiva, muchas se van a aprobar antes y otras después del comienzo del tiempo de angustia, ¿no? Pero la activa, por la cual se persigue al pueblo de Dios, no puede ser aprobada antes que Dios empiece a soltar los vientos. El tiempo de angustia no empieza conectado a la ley dominical, porque no es Satanás el que define cuándo empieza el día de Jehová, es Dios mismo. Cuando cae el primero de los juicios de Dios, y él se lo mostró exactamente a Elena. Entonces, cuando llegue este tiempo, en el día y la hora que nadie sabe, va a empezar el tiempo del fuerte pregón. Y ahí tendremos que predicar fuerte pregón, hasta que llegue el fin. ¿Y qué va a pasar cuando llegue el fin? ¿Cuál es la señal que vamos a ver? Fíjense, como dice Elena, en este tiempo sonará una trompeta tras otra. Las 7 trompetas del Apocalipsis son eventos que van a ocurrir acá. A ver, muchos adventistas vieron antes eventos en los que se cumplieron parte de estas profecías, pero el pleno cumplimiento de la profecía estaba en el futuro, porque son eventos que tienen que ocurrir en el tiempo de angustia. Y Dios se lo mostró claramente a Elena cómo son esas cosas. Pero cuando termine la predicación del fuerte pregón y todo el mundo haya recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, la señal que vamos a ver y vamos a estudiar ahora es la venida del anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga el anticristo? Esa es la señal que nos va a decir que ya terminó nuestra misión, que ya fue predicado el Evangelio en todo el mundo, que ya predicamos el Evangelio del Reino de Dios, que todos los hombres recibieron el sello de Dios, la marca de la bestia, y que llegó el fin, y que van a empezar a caer las plagas, y que terminó nuestra misión. Y ahí va a empezar el tiempo de angustia de Jacob, y como sabrá, cerró la puerta para todos los hombres, habrá llegado el día de la ira de Dios. Y la señal que nos va a indicar que eso ocurrió es que Satanás viene simulando la segunda venida. Y Satanás viene a la tierra, como le mostró a Lacunza, a reinar por 1000 años en un reino de paz aquí en la tierra. Pero ese no es Jesús, es Satanás, el anticristo. Entonces, ahí van a empezar a caer las plagas, como Dios les mostró en Ajuay, sobre las iglesias apóstatas que se hayan unido. ¿Cuándo? Cuando se unieron puntos comunes de doctrina para trabajar y preparar el camino anticristo y engañar a todo el mundo. Porque Abraham engañó al mundo para que adore al anticristo, para que adore a Satanás. Entonces, a partir de ese momento, el pueblo de Dios sabe que terminó su misión y tiene que huir a los montes. Y por supuesto, ahí va a haber un decreto de muerte, etc. Pero en la sexta plaga, Dios va a librar a su pueblo y se va a secar el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia. Entonces, ¿por qué Dios llama a la religión caída la gran Babilonia? Porque toma el ejemplo de Babilonia. ¿Y qué pasaba por Babilonia? El río Éufrates. ¿Qué pasa por la gran Babilonia? El gran río Éufrates. Los dos son símbolos. ¿Y cuándo cayó Babilonia? Cuando se secó el gran río Éufrates. Y acá se va a secar el gran río Éufrates y la gran Babilonia va a recibir su castigo. Y eso lo vamos a ver también detalladamente, porque es importante para el pueblo adventista entender qué va a pasar en ese tiempo. Y finalmente... Hay una pregunta ahí en el chat. ¿Sí? La vamos a contestar al final para no interrumpir. Todas las preguntas las vamos a contestar juntas, porque si no se nos puede cortar, se va a cortar y no van a entender. Así que todas las preguntas las vamos a contestar cuando terminemos la presentación. Así que anoten, si tienen 20 preguntas, todas las contestamos. Y volvemos al lugar donde estaban. No les va a quedar ninguna duda. Estoy viendo una visión global y ahora vamos a ampliarlo y seguro probablemente quede contestadas las preguntas. Así que no vamos a interrumpir, porque si no, cortamos el orden y la mayoría de las personas después es difícil que mantengan el orden y se pueden perder. Entonces, mejor las preguntas las hacemos al final, si es que durante la presentación no contestamos a la pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de esto ocurre en la sexta plaga, y después ahí va a recibir su castigo la bestia y el falso profeta, van a ser echados en el lago de fuego, van a sufrir la muerte segunda. Y después va a caer la séptima plaga sobre los impíos, que le habrán dado su castigo a la propia bestia. Y ahí veremos la señal de la segunda venida. Porque Satanás viene, el anticristo viene antes de las plagas, y el verdadero Jesús viene después de las plagas. Y el anticristo va a estar acá en la tierra, entre los hombres, pero Jesús no va a tocar la tierra. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, pero ahora vamos a ir a algunas de estas señales.
porque tenemos poco tiempo y lo importante es que entendamos estas señales. ¿Cuáles son estas señales? Porque fueron reveladas, pero cuando uno se las cuenta a un hermano, se da cuenta que no las conocemos. Los adventistas del séptimo día no conocemos lo que Dios nos reveló a nosotros. Entonces, después de entender las profecías, sabemos dónde estamos. O sea, ya sabemos un poco más aproximadamente dónde estamos. Conocemos la señal de los tiempos y hay más eventos que nos explican más amplio y detalladamente el desarrollo del tiempo de nuestra prueba, como son los 7 truenos. Pero el día y la hora de todos y cada uno de los eventos futuros, incluyendo el día y la hora en el que las vírgenes sensatas entrarán con el esposo a las bodas y se cerrará la puerta para las vírgenes insensatas, no lo sabemos. Tampoco sabremos anticipadamente ni el día ni la hora cuando Jesús vendrá como ladrón. Caerá el primero juicio de Dios y comenzará el tiempo de angustia. O como dice Elena, el tiempo de derramamiento de la lluvia tardía, no lo sabremos hasta que llegue. Como Dios le mostró a Elena, solo lo sabremos cuando veamos el primero de los juicios destructores de Dios. Y fíjense que esto es importante y Dios lo reveló. ¿Y qué dice ella respecto a esto? Cuando empieza el tiempo de angustia. La primera cita dice lo siguiente: cuando el sol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, sobre Sodoma y Gomorra, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. Y Dios les mostró que algo similar, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, no en la segunda venida, sino cuando empiece el tiempo de angustia y Jesús venga a buscar a su pueblo para ir a la batalla. Por eso ya dice, solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. ¿Qué va a pasar? Las 7 trompetas van a sonar. Con la última trompeta va a ser quitada la gracia. Y una copa tras otra, después las 7 copas de la ira de Dios serán volcadas en forma sucesiva. Fíjense, son eventos sucesivos. 7 copas y 7, antes de ellas las 7 trompetas. Serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Ahora, ¿por qué pasará esto? Y ella se refiere ahora especialmente a las trompetas. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, porque especialmente las 4 primeras, como dice el Apocalipsis, son los juicios de Dios, porque son cosas que hacen los ángeles de Dios. Entonces Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios, de sus medios, para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. O sea, cuando empiece a pasar eso, todo el mundo se va a despertar. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. ¿Y qué dice la primera trompeta? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra que ayudó a una mujer. Y Elena dice que esto va a ocurrir en Estados Unidos. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. ¿Qué significa esto? Ahora, el granizo y fuego, como Dios le mostró, es como que cayeron bolas de fuego. Va a ser algo similar a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, pero en este caso es con misericordia. Y no va a haber muertos, sino va a producir incendios. Pero cuando vean que vienen esas bolas, la gente se va a asustar. Ahora, el pueblo de Dios lo va a ver y va a entender qué pasa. El daño hecho a la tierra por el primer ángel que toca la trompeta, el primero de los 4 juicios destructores de Dios, es la señal que indica que el pueblo de la iglesia remanente ya ha sido sellado en su frente y que Dios ha empezado a soltar los vientos retenidos al comenzar el tiempo del fin. Como leemos Apocalipsis 7, 2 al 4 en este caso. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Fíjense, hay 4 ángeles que tienen que hacer daño a la tierra y al mar. No es Satanás. Esto es algo que van a hacer los ángeles de Dios, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿pero qué dice la primera trompeta?
y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. O sea, hay daño. ¿Qué quiere decir? Que ya está, ya fue sellado el pueblo de Dios, y ahora los ángeles tienen que hacer lo que Dios le había encargado de hacer, y que no podían hacerlo hasta que estuviera sellado en sus frentes el pueblo de Dios. Y hoy el número de sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, son sellados del pueblo de Dios, de la iglesia remanente, no el pueblo que está en Babilonia. Y como dice Elena, y ahora está lo que Dios le mostró justamente cuándo ocurriría esto. Dice, ya anoche se me presentó una escena. Parecía como si una inmensa bola de fuego ascendía sobre el mundo, que es lo que Dios le dijo que iba a pasar, y destruía grandes casas. ¿Por qué? Porque no pasó el Sodoma y Gomorra, sino como que explotó en el aire y cayó granizo y fuego por todos lados y creó grandes incendios. De diversos lugares procedía el clamor: el Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Quién vino? ¿Jesús? ¿Vieron la nube? No. ¿Qué pasó? Vieron esta señal y sabían que Jesús venía a buscarlos a la batalla. ¿Y quién puede ser este? El pueblo adventista. Porque ¿quién sabe esto? ¿A quién se lo reveló Dios? Solo al pueblo adventista. ¿Y qué decían? El Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Pero qué pasaba? Muchos adventistas no estaban preparados para encontrarse con Él, pero unos pocos decían. Ahora, y esto es algo muy claro. Ahora, pocos adventistas van a estar preparados, pocos van a oír y guardar las palabras por sean. Y unos pocos decían, alabado sea el Señor. ¿Por qué alaban al Señor? Ahora preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. Porque ¿qué vino? De golpe vino esta destrucción repentina, como dice Pablo, y llegó el día de Jehová. ¿Y por qué estos alaban al Señor? ¿Y por qué decían el Señor ha venido? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. ¿Y por qué lo estaban esperando? Porque Dios se lo había revelado. Y conocían los tiempos, le enseñan los tiempos, y sabían que esta es la señal que indica que comenzó el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuántos adventistas lo saben? Porque Dios lo reveló claramente. Muy pocos. Estaríamos dormidos. Como dice la Juárez, sin profecía, sin saber dónde estamos parados. Ahora, esta visión, en esta visión Dios le mostró a Elena lo que sucederá cuando su pueblo haya sido probado y sellado. Suene la primera trompeta, sea ejecutado el primero de los juicios destructores de Dios y venga destrucción repentina, anunciando la llegada del día de Jehová y el comienzo del tiempo de angustia. En ese momento, que habrá llegado como ladrón en la noche, muchos adventistas, a pesar de haber sido despertados y haber escuchado las palabras de Jesús, no van a estar preparados. Y es una advertencia para nosotros, porque Jesús lo dijo. Unos pocos adventistas estarán preparados y al ver la señal que estaban esperando ver, la señal que anuncia que Jesús ha venido como ladrón a llevarlos con él a la batalla, clamarán: el Señor ha venido, el Señor ha venido, nos vino a buscar, alabado sea el Señor. Cuando los no adventistas, los que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de escuchar la verdad, al escuchar su clamor y su alabanza, les pregunten: ¿por qué alabarán al Señor? Los que estarán preparados empezarán a predicarles el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Porque la gente va a empezar a preguntarnos: ¿qué pasa? ¿Qué saben ustedes? Y ahí será la oportunidad de preguntarles. Ahora, lo interesante es que Elena pide su visión, que esos que nos preguntan son muchos que viven cerca nuestro. Y nos van a decir: ¿por qué no nos dijeron que esto iba a pasar? Ahora, ¿pero quién no le dijo? Los sellados. ¿Por qué no se lo dijeron? ¿Hicieron voluntad de Dios? Sí. ¿A qué los mandó Dios? A darles el alimento a tiempo a sus hermanos, porque a ellos se les termina el tiempo de gracia. Pero cuando empiece el tiempo de fuerte pregón, lo primero que vamos a hacer es predicarle a nuestros vecinos, a todos los conocidos, a los que todavía no les hablamos. Ahora, si un vecino viene a preguntarnos qué pasa, a qué creemos, tenemos que dar un testimonio y tenemos que predicarles y tenemos que unirlo a la iglesia y tenemos que mostrarle cuál es la misión de la iglesia y qué tiene que estar esperando. Tenemos que mostrarle todo lo que sabemos. Ahora, pero en ese tiempo, cuando empiece el fuerte pregón, ahí vamos a recibir la lluvia tardía y ahí nuestra predicación va a tener poder. Por eso Jesús nos dice: ¿quién es? ¿Por qué la octava iglesia? Porque la octava es la iglesia triunfante. Hay 7 iglesias, pero las 7 iglesias no es que sean 7 iglesias, son 7 estados por la que pasa la única iglesia de Dios.
Porque la iglesia adventista, cuando Dios la llamó, estaba en estado de Filadelfia y ahora está en estado de la Odisea. No es que sea otra iglesia, es la misma que está en un estado diferente. Y va a estar en el estado de la iglesia triunfante. ¿Quiénes? Todos los que reciban sello de Dios, las vírgenes sensatas que entren con el esposo a las bodas. Por eso la iglesia adventista va a tener 3 etapas. La etapa de Filadelfia, la primera, la etapa de la Odisea, y la etapa en que va a ser la iglesia triunfante, va a recibir la lluvia tardía y va a ir con el esposo a la batalla. Por eso son las 3 etapas por las que tiene que pasar el pueblo adventista. Entonces, ¿pero qué nos dice Jesús en Mateo 24, 45 al 47? Esta es la parte de nada, hermano. La parte donde Jesús habla que habría siervos fieles y siervos malos que los perseguirían. Pero nos pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿A quiénes? Las vírgenes dormidas. Tienen que ir a trabajar y correr, porque todas tienen que ser despertadas. Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando Jesús venga a buscarnos? Tenemos que estar dando el alimento a tiempo a nuestros hermanos. De cierto, os digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero cuando vemos la señal, ahí cambia nuestra misión. Entonces, porque como dice Pablo, que el día del Jehová vendrá como el ladrón en la noche. ¿Y cómo sabremos? Porque vino destrucción repentina. Y por eso Elena dice lo siguiente: ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. O sea, y eso tiene que conocerlo mientras Jesús nos está llamando. Por eso hay que despertar a las vírgenes a tiempo. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. Y dice, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia. O sea, vino la primera trompeta, el primer juicio destructor de Dios. Y dice, y empezó el tiempo de misericordia. ¿Para quiénes? Para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. Es el tiempo que Dios previó para que ahora sí salgamos a pregar fuerte pregón y todos se enteren de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se moverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar. Jesús todavía sigue oficiando el santuario a favor de ellos, mientras la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. O sea, fueron llamados y no quisieron entrar, como Jesús dice, como en los días antes del diluvio. Todos fueron llamados. ¿Y quiénes entraron? Solo Noé y su familia. Ahora, lo mismo pasaría con nosotros. Por eso, todas estas amonestaciones que son muy claras, es para que abramos los ojos y nos preparemos. Como dice Elena en la próxima cita, los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Ella cita a Malaquías 3, 16. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios, dice ella, se unirán con el grupo de los santos de luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad. Ellos son los que recorrieron el camino angosto, llegan al final y entran por las puertas de la ciudad y reciben el sello de Dios. Y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, un adventista será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Ahora es muy claro. Por eso tenemos que entender, y esto es lo que nos tiene el pueblo adventista, que hay 2 tiempos de procesamiento. El nuestro es previo al tiempo angustia. Pero eso es lo que se predica en la iglesia. Pero está claramente anunciado por Dios en su palabra y por medio de Elena. Pero en la iglesia se nos predica otra cosa. No existe este tiempo de prueba y sellamiento del pueblo de Dios. No tenemos que estar sellados antes que empiece el tiempo angustia. Y por eso muchos adventistas no se van a preparar. Ahora, pero todos tienen que escuchar el clamor de medianoche y tienen que entender dónde estamos y tienen que entender lo que Dios dijo que va a pasar. Entonces, cuando haya 144.000 sellados, recién viene esta declaración, porque los vientos están retenidos. Pero a partir de ese momento va a haber mártires de nuevo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque lo tienen escrito en la mente y el corazón y tienen la fe de Jesús. Por eso tienen el mismo testimonio de Jesús, porque llegaron a tener la misma fe que tenía Jesús y por eso vencieron. Y oí una voz que desde el cielo decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren al Señor, porque de aquí en adelante
va a haber nuevos mártires, como dice justamente Apocalipsis 6, en el sexto sello, en el quinto sello se tiene que completar el número de los mártires de Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea, la sangre de los mártires va a ser semilla. A partir de ese momento, el Cordero y los 144.000 sellados, el Espíritu y la esposa, porque tiene que haber una esposa para que la profecía se cumpla, llamarán al pueblo de Dios a salir de Babilonia y a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, a las bodas del Cordero. Y leemos en Apocalipsis 22, versículos 14 y 17. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar. ¿Por dónde? Por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes entraron primero? Los 144.000, que son parte de la esposa. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo está en Babilonia? Tiene que entrar por el mismo camino, tiene que recorrer el mismo camino, llegar así al monte Sión y entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y el espíritu y la esposa son los que lo llaman, porque hay una esposa. La iglesia triunfante. Dicen, ven. Y el que oye y está en Babilonia, sale de Babilonia y únase al llamado del espíritu y la esposa, porque van a ser los obreros de la hora undécima. Y también diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque la puerta está abierta, es tiempo de misericordia. Es el tiempo que Dios estableció para que su pueblo, que está en Babilonia, pueda oír la verdad. Porque hay un pueblo que la recuperó y ese pueblo está preparado para predicar la verdad. Y ahí el pueblo está en Babilonia, va a salir de Babilonia y va a tomar del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Pero habrá un grupo de personas que no podrá. ¿Por qué? Porque habrá impíos que procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. No podrá entender, pero los entendidos comprenderán. O sea, que hay tres tipos de personas. Los muchos que están en Babilonia y que van a salir de Babilonia y van a correr a Jerusalén, van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y que van a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Y un grupo de impíos y un grupo de entendidos. Ahora, ¿por qué eso escucharon el mensaje antes? Y los impíos y los entendidos son adventistas del séptimo día. En cambio, los muchos son los que están en Babilonia y van a salir de Babilonia. Entonces, por eso Dios nos advirtió claramente de qué se trata. Ahora, ¿cuál es la señal que nos indicará que ha llegado el fin? Porque una, la vimos, es la señal que nos indica que empezó el tiempo de angustia. ¿Y cuál es la señal que nos indicará que ha llegado el fin? Y en su sermón profético de Mateo 24-25, Jesús, basándose e interpretando la profecía de Daniel, que habla sobre la abominación desoladora, nos mostró cuál sería el evento específico que nos indicaría que el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio eterno, ya ha sido predicado en todo el mundo, a todas las naciones, que completamos el cumplimiento de nuestra misión, que ha quedado preparado el camino hacia su segunda venida y que ha llegado el fin del año de la buena voluntad de Jehová, el fin del periodo que comenzó en el año 31, cuando él mismo anunció la llegada del año de la buena voluntad de Jehová y el establecimiento del reino de Dios entre los hombres, porque en ese año se abrió la puerta, y la puerta se va a cerrar cuando llegue el fin del año de la buena voluntad de Jehová. Y para entender claramente esto tenemos que entender las fiestas solemnes de Jehová, porque esto se trata del antitipo de las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, y vamos a Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, ¿qué vino a predicar? Que el reino de Dios iba a ser establecido, diciendo, el tiempo se ha cumplido, había un tiempo, y era el tiempo en que vendría el Mesías, y se cumplió, y vino el Mesías. ¿Y qué pasaría cuando el Mesías triunfara? El reino de Dios sería establecido, y el reino de los cielos se ha acercado, y se arrepentíos, y creed en el evangelio, porque el reino de Dios va a ser establecido. Y cuando empezó su ministerio, y fue a Galilea, entró a la sinagoga, se le dio el libro al profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de quién, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, para dar buenas nuevas a los pobres. Por eso era el ungido. ¿Por qué lo ungió? Dios lo ungió. ¿Cómo? Con su Espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El tiempo cuando la puerta del reino de Dios estaría abierta.
Y enrollando el libro, lo dio el ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Y todos se quedaron mirando. ¿Por qué? Porque él empezó su ministerio. Empezó su ministerio en esa sinagoga. La misión que Dios le dio a su pueblo y anunció en Isaías 61 es la misión que comenzó Jesús y continuó la iglesia primitiva. Y es la misión que deberíamos completar nosotros, cuando recuperáramos el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios y se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Entonces tendríamos que proclamar que está por finalizar el año de la buena voluntad de Jehová, porque Jesús predicó el comienzo y nosotros el fin. Está por llegar el fin, porque el fin se refiere al fin del año de la buena voluntad de Jehová, cuando se va a cerrar la puerta, y está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Dios, el periodo en el que serán derramadas las 7 últimas plagas sobre la gran Babilonia y sobre los impíos que, a pesar de haber oído el llamado de Dios, hayan adorado a la imagen a la que adora la bestia religiosa y hayan recibido su marca. Entonces, ¿pero qué dice la profecía? Porque es muy importante, porque tenemos que ir a verla, porque si Jesús dice que tenemos que seguir sus pisadas, nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Cuando entendemos y vamos y estudiamos todos los pasajes donde hablan de la misión de Jesús, vamos a encontrar que están hablando también de nuestra misión. Ahora, ¿qué dice Isaías 71? Empezando por el 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y me ha enviado. ¿Quién lo envió? Jehová me envió. A predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahora, cuando leemos en Malaquías 3:16, ¿quién envía a sus siervos? Jehová los envía. Porque Elías significa el que teme a Jehová. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno de sus compañeros. Entonces, ¿cuál es la misión? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró Jesús y no siguió leyendo. ¿Por qué? Porque el resto no tenía que proclamarlo a él. Ahora, cuando llegara la última generación, ¿quién tenía que proclamar? Que está por finalizar el año de la buena voluntad de Jehová, que está por llegar el fin, nosotros. Ahora, pero para predicarlo tendríamos que recuperar el conocimiento del Evangelio que predicaba Jesús, porque él dijo, tenemos que predicar el mismo Evangelio. Mientras la puerta está abierta, ¿a quién se la tenemos que predicar? Al pueblo adventista y al pueblo que está en Babilonia. Porque tienen que entrar por esa puerta mientras esté vigente el año de la buena voluntad de Jehová y la puerta está abierta. Y tenemos que predicar que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Es el mensaje del tercer ángel, cuidado. Porque tenemos que decir al pueblo de Dios que salga a Babilonia y no practique sus pecados para que sobre él no caigan, ¿qué cosa? Las plagas que van a caer sobre la gran Babilonia cuando llegue el día de la ira de Dios. Ahora, esta última parte es nuestra misión, porque tenemos que proclamar las dos cosas. Porque cuando el hombre pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, se dejó de proclamar justamente el Evangelio del Reino de Dios y el año de la buena voluntad de Jehová. Pero nosotros tenemos que volver a predicar el mismo Evangelio que Jesús predicaba, el Evangelio del Reino de Dios, y anunciar que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Ahora, y tenemos que consolar a todos los enlutados. Y fíjense, primero Dios nos manda a su pueblo, a ordenar que a los afligidos de Sion, no a Babilonia. ¿Por qué? Porque hay que reedificar los lugares asolados. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, ¿quiénes? Las vírgenes sensatas, árboles de justicia, plantío de Jehová, porque Dios va a hacer la obra que prometió en ellos y los va a transformar en imagen de Jesús, para gloria suya, y reedificarán las ruinas antiguas. O sea, el pueblo adventista va a volver a reedificar las ruinas antiguas. ¿Cuándo? Recupere el conocimiento del verdadero evangelio y se produzca el verdadero reavivamiento, que es el que está identificado acá en Isaías. Entonces reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, cuando fuéramos despertados, como indica la profecía de Isaías y el resto de las profecías, nuestra misión empezaría por el pueblo de la iglesia remanente, tocando trompeta en Sión, despertando a las vírgenes dormidas, dándoles el alimento a tiempo a los afligidos de Sión, a los que se angustian y lloran,
al abrir los ojos y ver, como dice Elena, las abominaciones que se cometen en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia. Entonces, nuestra misión comenzaría por darles el alimento a tiempo a todos. ¿A quién? Los llamados a reedificar los lugares asolados por la unión espiritual, a los adventistas. Luego, cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados con los 144.000 hijos de Dios y hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque van a tener el nombre de Dios y el Cordero Espíritu a la frente. Y como lo identifica la profecía, ese va a ser el linaje bendito de Jehová, porque el Cordero vería linaje cuando triunfara y resucitara. Y ese linaje son hijos de Dios, los hermanos de Jesús. La simiente de la mujer que Dios anunció que vencería al dragón, y a su simiente, a la simiente del dragón, y que se identifica también como la piedra cortada no con mano. Entonces, cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados y hubiera 144.000 sellados, no habríamos completado nuestra misión, faltaría algo, la predicación del fuerte pregón. Entonces completaríamos nuestra misión cuando profetizáramos de nuevo, predicando por testimonio el Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, a todas las naciones, iluminando la tierra con la gloria de Dios, y entonces llegaría el fin. Eso es lo que anuncian todos los profetas. Y como leemos en Isaías 61, 9 al 11, después de que hayan sido reedificados los lugares asolados, dice Jehová, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vieren, todos los que vienen, ¿a quién? A los 144.000, reconocerán que son linajes benditos de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, ya no estoy desnudo. Ahora ya no estamos en la canción de la Odisea, esa es la promesa de Dios, vamos a estar así. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, porque tienen que ver todas las naciones a los hijos de Dios, porque es la única forma en que se puede predicar el Evangelio por testimonio. Y por eso Jesús dice en Mateo 24, 14 al 16, y será predicado este Evangelio del Reino, el que Jesús predicaba, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Todo el mundo lo va a ver los renuevos y el linaje bendito de Jehová. Y entonces vendrá el fin. ¿Para cuándo llega el fin? Cuando predicamos el Evangelio en todo el mundo. Y esa obra la completamos en el fuerte pregón. Ahora, ¿qué pasa cuando viene el fin? Por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo, dice, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora, ¿qué pasa? Cuando llega el fin vamos a ver algo, una señal de la que habló Daniel. ¿Qué quiere decir? Que la profecía de Daniel que habla de esto se cumple cuando llegue el fin, después del fuerte pregón, no antes. Porque ahí hay uno de los errores del cuadro de 1843, porque los primeros adventistas creyeron que esa señal ya había pasado, y no, era futura. Jesús lo enseñó claramente, y esa señal la vamos a ver cuando llegue el fin. Jesús interpretó la profecía de Daniel y nos dijo que esa señal la vamos a ver cuando llegue el fin. ¿Y qué hace? Nos dice, el que lea, entienda. Lean a Daniel. Vayan a leer a Daniel. Ustedes, los que tienen que predicar el Evangelio en el Reino, en todo el mundo, tienen que haber leído a Daniel y tienen que haberlo entendido. Porque ahí van a ver esa señal de la que habla Daniel. Entonces, los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos esta señal, eso nos indica que llegó el fin. Y ya no tenemos que predicar más. Porque nadie puede entrar por la puerta porque se cerró. Ya está, terminó nuestra misión. Quedó preparado el camino a la segunda venida de Jesús. Y tenemos que huir a los montes porque van a empezar a caer las plagas. No tenemos que estar más en medio de la gente predicando. Tenemos que salir de ahí. Porque van a caer las plagas como cayeron justamente los juicios sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿qué nos manda hacer Jesús? Nos manda leer y entender la profecía de Daniel sobre la abominación desoladora, la abominación introducida en el tiempo de la apostasía por el desolador, porque va a aparecer ante nosotros y todos los hombres. La vamos a ver cuando haya llegado el fin. Entonces vamos a Daniel. ¿Y qué dice Daniel? La primera vez que habla de la abominación desoladora, habla de la introducción en el tiempo de la apostasía. Porque vendrán contra él, contra el rey del norte, naves de Quitim, y él se constritará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. ¿Cuándo se enojó contra el pacto santo? ¿Quién se enojó? El rey del norte, el emperador romano, Galerio.
¿Y quién más? Diocleciano. Y mandaron a matar al pueblo de Dios. Y por 10 años el pueblo fue martirizado. Son los 10 años finales de la persecución de Esmirna. Ahora, ¿qué pasaría después de la persecución? Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y así ocurrió. Los que apostataron esos 10 años de persecución se unieron después a Constantino, cuando los sedujo. ¿Y qué hizo Constantino? Y levantó tropas, se levantarán en su parte tropas. ¿Qué tropas levantó? Creó una nueva iglesia, la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, que perseguirían y asesinarían al pueblo de Dios, y quitarían el continuo. La palabra sacrificio lo agregaron, que no existe en el original. O sea, quitarían la obra de Cristo y a Cristo de en medio, y pondrán la abominación asoladora, otra cosa. Ahora, esa abominación asoladora que pondrá en lugar de Cristo y de su obra, es la que aparecería en el tiempo del fin. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, con cautividad y despojo, porque Roma empezó a perseguirlos y asesinarlos, en defensa de la abominación asoladora, porque el pueblo conocía a su Dios, no la adoraba. Ahora, ¿cuál es la abominación asoladora? Y la misma profecía la explica, dice, el hombre de pecado, del Dios de sus padres no hará caso, porque es un apóstata, y no adora al Dios de sus padres, como Dios le mostró en el Juan. Arrió la bandera de la iglesia primitiva, y elevó la bandera negra de los paganos. Ni el amor de las mujeres, porque se hizo célibe, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más, honrará en el lugar del Dios de sus padres a otro Dios, al Dios de las fortalezas, al Dios de las bestias, al Dios de la bestia romana, al dragón. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Y qué tienen los altares? Imágenes del sol llenas de piedras preciosas y de oro y plata. Con un Dios ajeno. ¿A quién adora? Porque es Babilonia, pues adora a Baal. Adora la imagen del dragón. Adora a Satanás. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, ¿quién adora el Papa? A la abominación asoladora. ¿A quién adoraría el falso profeta cuando se tiene puntos comunes con el Papa? A la abominación desoladora, que el Papa puso en lugar de Cristo, al anticristo. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta parte de la profecía? ¿Cuándo fue introducida la abominación asoladora? Fue introducida en el tiempo de la apostasía, cuando los apóstatas hicieron la obra de Balaam y se manifestó el hombre de pecado, el desolador, que, en defensa de su abominación, asolaría al pueblo de los santos. A ver, ¿cuándo aparecería y la veríamos? Porque también la profecía de Daniel dice cuándo aparecería y la veríamos. Aparecería en el tiempo del fin, después que los entendidos resplandecieran y enseñaran la justicia a la gran multitud que saldría de la gran Babilonia, correría a Jerusalén y entraría por sus puertas. Aparecería después que fuera predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo y llegara al fin, como dijo Jesús. Entonces, Dios le permitiría a Satanás dar vida a la imagen del Dios de las fortalezas, a la que adora la bestia religiosa. Y la abominación asoladora vendría a la tierra y se aparecería ante los hombres. ¿Y qué dijo Daniel después de oír lo que pasaría en el fuerte pregón? Donde todo ese pueblo saldría a Babilonia y sería limpiado, purificado justamente, y llegaría a esa parte del reino de Dios. Y Daniel dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo van a pasar y cuándo van a finalizar? Y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Qué significa esto? Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hasta que no sean abiertas, no se va a cumplir la profecía. Y el pueblo antista no lo entendió. Y por supuesto, como estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, no podía entenderlas. Porque no entendió un montón de cosas y las aplicó mal. Y pensó que esto se había cumplido antes, pero no se puede cumplir hasta que sea abierta y el pueblo lo entendiera. Por eso es la promesa de Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos profetas. Y él anunció, y él dijo que antes que saliera a luz, él nos las haría notorias. Tendríamos que entenderlas y tocar trompeta en Sión, después de entenderlas, antes que sucediera. Y por eso estas palabras estaban cerradas ya el tiempo del fin. Ahora, ¿qué pasaría en el tiempo del fin? Es cuando se levantara Miguel, cuando se empezara el tiempo de angustia. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, pero los impíos
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y por qué habría impíos que no entenderían? Como Dios le mostró a Elena, y Jesús lo anunció. Porque habrían sido llamados, no quisieron entrar y se cerró la puerta para ellos. Esos serían los impíos. Los impíos son las vírgenes insensatas del pueblo adventista. Pero los entendidos, las vírgenes sensatas, los sellados del pueblo de Dios comprenderán. Ahora, ¿y qué pasaría? Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo. ¿Quién quitaría el continuo? Dios lo quitaría. Porque ahora, cuando uno lee toda la profecía, hasta el capítulo 11, habla del Rey del Norte y la obra del hombre de pecado. Pero en el 12 habla de la obra de Dios. Y lo que está acá es lo que Dios va a hacer. ¿Cuándo sería quitado el continuo? Cuando se cierren las puertas para las vírgenes insensatas. ¿Quién va a cerrar la puerta? ¿Satanás o Dios? Dios. Se acaba el continuo, se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Y a partir de ese momento, hasta que venga la abominación asoladora, fíjense que es todo el tiempo que va a haber durante el fuerte pregón, habrá 1290 días, dice la profecía. Y después termina diciendo, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué va a pasar en ese momento? Ese pueblo, el pueblo de Dios, va a recibir la bendición. Y ese evento Dios se lo mostró a Elena. Y lo vamos a ver después, cuando tengamos tiempo. Y le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ahora vamos a ver rápidamente esto, porque lo importante es entender qué es la abominación asoladora. Y esto lo podemos ver después detalladamente cuando entendamos las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, como podemos ver, decía Daniel, se habla de tiempos. Los tiempos que Jesús, que por amor a los escogidos serían acortados, porque está hablando de los tiempos de la profecía de Daniel. Y Jesús dijo que esos tiempos, por amor a los escogidos, serán acortados, porque hay tiempos. Entonces, como van a ser acortados, esos tiempos ya no son los mismos, porque no podremos saber cuánto va a durar. Ese es el valor máximo, pero el tiempo que va a durar cada periodo de los que habla la profecía de Daniel va a ser menor, porque Jesús dijo que va a ser acortados. Entonces, aunque lleguemos a saber cuándo comienza, como es acortado, ya no hay un tiempo. ¿Lo entienden eso? Porque si no hubiera estos tiempos, Jesús no podría decir, van a ser acortados. Está hablando de Daniel 12, y él dijo que estos tiempos serán acortados. Y además, y que estos tiempos empezarán a correr cuando se ha quitado el continuo. Por eso es importante entender cuándo es quitado el continuo, porque a partir de ese momento pasa algo. ¿Para quién es quitado el continuo? Para los hombres que habrán sido probados y sellados antes que empiece el tiempo de angustia. Para las vírgenes adventistas que habrán oído y habrán sido despertadas por el clamor de la noche, pero no se habrán preparado. Por eso es una advertencia solemne, y Elena es muy clara al hablar de esto. Cuando se ha quitado el continuo al pueblo de la iglesia remanente, justamente en el antitipo del día 9 del mes 7 del calendario levítico. ¿Por qué tenemos que entender las fiestas solemnes de Jehová? Porque son las que rigen el santuario y rigen la obra de Jesús. Ahora, ¿qué pasaba el día primero del mes séptimo? Se tocaba trompeta en medio de Israel para que supiera que estaba próximo el día de la expiación. Para que tuviera tiempo de prepararse, ir a Dios, confesar sus pecados y estar preparados para que llegue el día de la expiación. ¿Hasta cuándo tenía ese pueblo tiempo de confesar sus pecados? Mientras durara el continuo. Hasta el día 9 a la puesta del sol. Y si dejaba pasar ese tiempo y no se preparaba, a la puesta del sol terminaba el continuo, porque cuando llegaba el día de la expiación nadie podía entrar al santuario y nadie podía ser perdonado los pecados conscientes. Entonces, el continuo claramente es quitado cuando uno estudia las fiestas solemnes de Jehová en el antitipo del día 9 del mes 7 del calendario levítico, y se cierra la puerta. Y ahí finalizaba el continuo y llegaba el día de la expiación para el pueblo de Dios. Y en su antitipo se habrá cerrado la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas. Entonces aquí hay un grafiquito con los tiempos que dice Jesús van a ser acortados. Ahora, el tiempo de angustia en Daniel 12. Que después, ahora lo voy a ampliar, a ver si podemos verlo mejor. Y después lo vamos a estudiar. Así que no se preocupen, porque lo vamos a estudiar bien detallado cuando lo veamos junto con las fiestas solemnes de Jehová.
¿Qué es lo que pasa? El pueblo de Dios le manda al profeta Elías antes que llegue el día de Jehová. Entonces, ¿qué pueblo fue sellado antes? El pueblo de Dios. ¿No? Porque las fiestas solemnes de Jehová se cumplen en el pueblo de Dios, el pueblo remanente, el Israel remanente. Y cuando llega el antitipo del día 9, el mes 7, y acaba el continuo, es quitado el continuo, y llega el día de la expiación, se cierra la puerta. Ahora, esto va a llegar para el pueblo de Dios, porque ese va a ser el día en que vamos a ser juzgados, pero va a llegar como ladrón en la noche, cuando los 144.000 estén sellados. Entonces, llega el día de la expiación, cuando Jesús va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas, en el juicio investigador, y ellos van a quedar sin mancha delante del trono de Dios, porque esas justamente son las bodas de los 144.000. Y cuando termine este periodo, Jesús nos va a llevar con él a batalla, va a derramar sobre nosotros la lluvia tardía, y como dice Daniel 12, ese va a ser el momento en que el pueblo santo recupere el poder. Y va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Y ahí empieza el tiempo de la batalla, y como dice la Juá, el tiempo de misericordia, y los justos resplandecerán como dice Jesús, después del zarandeo, porque se separa el trigo de la cizaña, el trigo recibe la lluvia tardía, y entonces los justos resplandecerán como el sol, dice Mateo 13, después de la separación del trigo de la cizaña. Y Daniel 12 dice que los entendidos resplandecerán y enseñarán la justicia a la multitud. ¿A quiénes? A los que están en Babilonia. Y será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, lo que anticipa esta profecía es que el fuerte pregón duraría 3 años y medio. Pero Jesús dice que van a ser cortados. Así que no tenemos un periodo. Esto es lo máximo que va a durar. Y es una referencia para que nos preparemos, porque el tiempo de angustia durante el fuerte pregón va a ser largo, porque en ese tiempo el pueblo está en Babilonia, tiene que entender y oír el Evangelio, y tiene que prepararse, tiene que recorrer el mismo camino que nosotros tenemos que recorrer ahora, porque al fin del tiempo de gracia, todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Pero ¿qué dicen los últimos versículos de Daniel? Que desde que se cierra la puerta de Egipto del continuo, habrá 1290 días. ¿Hasta cuándo? Hasta la abominación asoladora. Hasta que Satanás viene simulando la segunda venida. ¿Y cuándo se da cuenta él? Cuando ve que llegó al fin. Él se da cuenta que cerró la puerta. Y que entonces ya hay una gran multitud de sellados, y Jesús tiene que confesar el nombre de esos vencedores de las bodas, porque ahora llega el día de la expiación para ellos. Durante este periodo, como Dios le mostró a Elena, Jesús va a seguir oficiando el continuo a favor del pueblo que sale de Babilonia. Y cuando todos estén sellados y cierre la puerta, tiene que confesar el nombre de todos los vencedores de las bodas, en el juicio investigador, para que sin mancha delante del trono de Dios, y todos los pecados confesados en todas las épocas queden sobre el santuario. Y después de eso, el santuario será purificado, y Jesús saldrá al santuario, y empezarán a caer las plagas. Pero cuando Satanás vea que este momento llegó, porque él ve lo que nosotros no vemos, va a venir, porque sabe que ahí sí puede venir. Y después, bueno, viene el tiempo de angustia de Jacob, y después vienen las plagas, hasta que, bienaventurado, dice la profecía, hasta que llegue el momento en que Dios haga secar el río Éufrates, resucite a los que predicaron fuerte pregón y murieron predicándolo, y los impíos abran los ojos, y Dios bendiga delante de ellos a su pueblo. Ahí se produce la resurrección especial, y Dios bendice y libera a su pueblo. Y los impíos abren los ojos, se dan cuenta del engaño, y se vuelven, y como dice la profecía, ellos mismos les dan su castigo a la ramera. Y después de darle su castigo, viene la séptima plaga, y después viene Jesús, aparece la señal del Hijo del Hombre, y Él viene y resucitan los muertos en Cristo, ¿no? Y todos juntos somos arrebatados. Ahora, la profecía dice que entre este momento y este otro habría 1335 días. O sea, eso nos indica que el tiempo de Jacob duraría 45 días. Pero todos estos tiempos serán acortados. Por eso, esta es una indicación que nos sirve a nosotros, y que cuando vemos en la historia se cumplió exactamente en el tipo este. Después vamos a ver cuál es el tipo. Entonces hay muchas formas de entenderlo, pero esto es lo que anuncia la profecía de Daniel. Esto es lo que Jesús anunció, que leamos Daniel, y que los tiempos definidos en Daniel serán acortados, y que
La abominación desoladora es la que aparece cuando llega el fin, después que llega el fin. Porque aquí llegó el fin. Y nosotros lo sabemos, pero Satanás sí. Entonces él viene, y cuando vemos a Satanás venir, sabemos que él llegó al fin. Entonces, y vamos a achicar esto porque quedó muy grande. Aquí está. Entonces, Dios reveló claramente esto, y reveló que los adventistas que no hayan recibido el sello de Dios, los hombres y vírgenes insensatos, serán los impíos que actuarán impíamente al tiempo de angustia, y ninguno de ellos podrá entender. Y fíjense las declaraciones de Elena, que la tenemos en el evento de los últimos días, dice ella. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Por qué? Porque esto ocurriría en el tiempo de preparación. Fíjense, las profecías del capítulo 11 de Daniel alcanzarían su cumplimiento final antes que llegue el tiempo de angustia. Y está ocurriendo ahora. Y lo que estamos viendo justamente es el cumplimiento de las profecías del capítulo 11 de Daniel 11:40 al 45. Ahora, ella nos dice, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, que habla del tiempo de angustia. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque después ya se habrá cerrado la puerta. ¿Y qué pasa? Y las insensatas dijeron a las prudentes, las vírgenes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Todas fueran despertadas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden. ¿Por qué? ¿A quién le compraron las vírgenes prudentes? Al testigo fiel y verdadero. De él compraron. Y comprad para vosotras mismas. Ahora, el problema es las vírgenes insensatas que fueron a comprar, pero ¿a quién les fueron a comprar? No a Jesús. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. ¿Para quién? Para las vírgenes, no para el pueblo que está en Babilonia. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, cierto que no os conozco. O sea, ¿por qué me hablan? No las conozco. Pero ellas le van a decir, Señor, Señor, ¿cómo que no te conocemos? Y dice Elena, los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se cortarán entre los sellados. Los que pueden disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas. ¿Por qué? Porque sobre las vírgenes, cuando viera escuchar el clamor de medianoche, brillaría toda la luz de la verdad. Pero tendrían que tener fe. Debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de vida. O sea, Jesús no puede confesar sus nombres. Y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. O sea, él es clara. Esto pasa con nosotros, antes que empiece el tiempo de angustia. Cuando ponemos línea sobre línea todas sus palabras proféticas, vemos que Jesús le indica al ángel de la Odisea, a las vírgenes dormidas, que luego de despertarse deben comprar de él, y no de los hombres que venden en la Odisea, oro refinado fuego y vestiduras blancas para vestirse, para poder estar preparados y entrar con él a las bodas. Por eso, podemos ver que el problema de las vírgenes y hombres insensatos es que, después de oír las palabras de Jesús, no las hicieron. No arreglaron sus lámparas, no buscaron ni encontraron la puerta estrecha, no llegaron a conocer al santo, al verdadero Jesús. Fueron engañados por los lobos vestidos de ovejas y siguieron al falso Jesús. Entraron por la puerta ancha, recorrieron el camino espacioso que lleva a la perdición y se convirtieron en hacedores de maldad. Porque eso es lo que va a pasar, esos son los impíos que no van a entender. Por eso Jesús es claro, y por medio de Elena se nos dio una indicación clarísima respecto a que esto se refiere a nosotros. Jesús en el Sermón del Monte, la última parte, está hablando de la última generación de su pueblo, y nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque en ese tiempo va a haber otra puerta, y Jesús es la puerta. En la puerta ancha es el otro Jesús. Y muchos son los que entran por ella. Ahora, no van a buscar el verdadero
¿Y a quién van a conocer? Al otro, pero no al verdadero. Por eso Jesús le dice, no os conozco. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién la busca? Los que tienen hambre de justicia, y arreglan sus lámparas y la buscan y la encuentran. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿a quién? A la iglesia remanente, con vestidos de ovejas, disfrazados de adventistas del séptimo día, pero por dentro son lobos rapaces. ¿De dónde vienen? De Babilonia. Son los siervos de Jezabel, que tienen que impedir que la iglesia triunfe. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos ¿qué? Adventistas. Me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y recibieron poder? Sí. ¿Y en tu nombre incluso hicimos muchos milagros? Porque los que entren por la puerta ancha van a hacer esto. En cambio, como Dios le mostró en el Juan en el tiempo de prueba, los que entren por la puerta estrecha no, porque Dios no va a hacer ninguna de estas señales que sí va a hacer Satanás en medio de la iglesia adventista. Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Hijos de quién? Del Padre de maldad. Por eso le dice a la Virgen insensata, nunca os conocí. Y dice Elena, en Testimonios para los Ministros, página 123, se me ha señalado y indicado que os señalara, entre otros, el capítulo 7 de Mateo, estas palabras. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida, porque nuestra vida depende de esto. Especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, porque así sigue Mateo 13, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la peña, sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ese es el problema. Porque las vírgenes van a oír estas palabras, el clamor de medianoche, y no las hacen. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena del mar, no sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y dice Elena, muchas casas, muchos adventistas, que ahora se creen seguras, caerán. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido. O sea, no podemos edificar sobre la arena, el punto de unión entre la tierra y el mar, donde estarían edificando sus casas la bestia y el falso profeta, cuando se unieran. No podemos edificar en el mismo lugar, en el mismo fundamento. Tenemos que buscar la roca. Tenemos que buscar y entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Ahora, Jesús fue más allá y reveló el nombre de la abominación asoladora. ¿Cómo lo llamaría? Entonces, para que no seamos engañados, Jesús nos reveló que a la abominación asoladora los hombres la llamarían Cristo. ¿Cómo la llaman? Cristo. ¿Cómo llaman a Satanás? Cristo. Que sería el falso Cristo al que adorarían los apóstatas de la iglesia primitiva, el anticristo, y que cuando viniera a la tierra y caminara sobre ella, aparecería ante los hombres en diferentes lugares. Y esto está en el sermón profético. Por eso Jesús se preocupó de que entendiéramos justamente cuál es la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, y la identificáramos, porque esa es la puerta ancha. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ya está, no lo creáis. ¿Por qué? Porque cuando viene la abominación asoladora y los hombres lo ven, que dicen, mirad, acá está Jesús, vino Jesús, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y Jesús dice, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, Cristo está en el desierto, no salgáis, dice, no soy yo. O mirad, Cristo está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, el falso Cristo, allí se juntarán las águilas, los que comen carroña, cuerpos muertos. Entonces, fíjense que es importante esto. ¿Cómo se llama la abominación asoladora? Cristo. Contrariamente a lo que hará Satanás, el falso Cristo, el anticristo, el cuerpo muerto, alrededor del cual se juntarían las águilas,
En su segunda venida, Jesús no pisará la tierra. Jesús vendrá después del tiempo de tribulación, que aún está por delante. Después que las 7 copas de la ira de Dios hayan sido derramadas sobre la bestia del falso profeta y sobre los hombres que van a estar adorando con ellos a la imagen a la que adora la bestia, a la abominación desoladora, a Satanás, llamándolo Cristo. Entonces, ¿y qué dice Jesús? Enseguida en el mismo sermón, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que viene después que viene el anticristo, después que viene Satanás, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué? Porque cuando esto pasa, como Dios le mostró a Elena, en la 6ª plaga, cuando Él libera a su pueblo y los impíos abren los ojos. Y cuando Dios libera a su pueblo, se acaba el tiempo angustia de Jacob. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, o sea, después la tribulación, que viene después que viene Satanás acá a la tierra, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Él no viene a la tierra, los viene a buscar, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro, hasta el otro. Y como Dios le reveló a Elena, la venida de Satanás, dando vida a la abominación desoladora, es la señal que indica que van a empezar a caer las plagas sobre las iglesias apóstatas que se habrían unido para adorar a Satanás. Entonces, fíjense, cuando se unen en puntos comunes de doctrina, ¿para qué? Para adorar a Satanás. Y cuando vemos cuáles son sus puntos de doctrina, entendemos cuál es la imagen a la que ellos llaman Satanás. Entonces, ¿por qué esa imagen sería formada antes de que el pueblo antista fuera aprobado, como Dios le dijo? Porque serían probados viendo a la imagen de la bestia, a la imagen religiosa a la que adoran, que ya se habría formado. Y Dios le dijo a Elena que estas iglesias se unirían para adorar a Satanás. Y cuando Satanás viniera, porque ellas le prepararían el camino, sobre ellas, sobre los impíos, empezarían a caer las plagas. El acto capital, esto está en Conflicto de los Siglos, página 682, que coronará el gran drama del engaño, o sea, es que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como un ser majestuoso, de brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo, fíjese, van a gritar de triunfo. ¿Por qué? Porque lo están esperando y trabajaron para que venga. ¿Quién? La bestia del falso profeta y los impíos. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Qué van a gritar? De gozo. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ser adventista, solo que unos van a estar esperando a Satanás y los otros al verdadero Jesús. ¿Y qué van a gritar? Los que hayan engañado a la bestia del falso profeta y hayan recibido la marca de la bestia. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y en la próxima cita, ella cuenta lo que Dios le mostró. En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá. ¿Contra quiénes? Contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. El objetivo del movimiento ecuménico es unirlas para exaltar a Satanás y preparar el camino, eso es claro. Ahora, los adventistas del séptimo día, ¿tenemos que participar en ese movimiento ecuménico? Si queremos adorar a Satanás, sí. El que participa en ese movimiento se une a los que adoran a Satanás. Y va a pasar esto. Y se pronunciará sentencia ¿sobre quién? Sobre esas iglesias. Sobre la bestia del falso profeta que engañó al mundo entero y le prepararon el camino a Satanás. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, porque las plagas son para esas iglesias que adoran a Satanás y le preparan el camino.
vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, ¿no? Y en Apocalipsis 6, 1 y 2 escuchamos: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, ya la tenían, y que adoraban a su imagen. ¿A quién estaba adorando? A Satanás. ¿Y cómo lo llamaban? Cristo. Por eso sabemos que la imagen a la que adora la bestia y el falso profeta es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y es la imagen de Satanás a la que llaman Jesús. A eso se refiere la profecía. Esa es la imagen a la que no tienen que adorar, ¿no? Y en Apocalipsis 9:20 leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el cual había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y ahora estaban adorando a Satanás llamándolo Cristo. Y habían adorado su imagen, ¿a quién? A Satanás, llamándolo Cristo. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y acá claramente esta es la puerta ancha, porque la bestia y el falso profeta son los que entraron por la puerta ancha, en la habitación de demonios, y buscan que todo el mundo entre por la puerta ancha. Ahora, ¿y a qué vienen los lobos disfrazados de oveja al pueblo antista? A hacernos entrar por la puerta ancha. Y por eso Dios nos advierte claramente: cuidado, ¿eh? A Satanás, la bestia y el falso profeta, lo llama Jesús, y es la abominación asoladora que empezó a adorar el hombre del pecado desde el tiempo de la apostasía. Y vean cuál es. Ahora, viendo cuál es la abominación asoladora, claramente sabemos cuál es la imagen de Satanás, cuál es Anticristo. Pero al verdadero Jesús, a la puerta estrecha, tenemos que buscarla. Y para eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Entonces, como podemos ver, la revelación de Dios es clara. Satanás, el anticristo, es el Jesús al que adora la bestia y el falso profeta. Es la imagen a la que adora la bestia religiosa desde el tiempo de la apostasía. Es la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel. Por eso, como virgen sensatas que tienen aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, debemos arreglar nuestras lámparas y buscar al Jesús verdadero, al que es la puerta estrecha y el camino espacio angosto que lleva a la vida, y no entrar por otra puerta. Y tenemos que buscarlo hasta encontrarlo. Y eso es importante, porque eso es lo que tenemos que hacer cuando nos despertamos, y mostrarle a nuestros hermanos qué está pasando. Ahora, ¿cuándo fue formada la imagen de la bestia? ¿A dónde podemos también ver cuál es la imagen de la bestia? ¿Cuál es la abominación asoladora? Cuando se unieron en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta. Vamos a los eventos detallados aquí. Cuando empezaron a brotar las hojas de la higuera y sanó la herida de muerte de la bestia religiosa el 14 de febrero del 2010, y en el Vaticano anunciaron juntamente la bestia y el falso profeta, que se habían unido en puntos comunes de doctrina para adorar juntos ¿a quién? A la imagen de la bestia. Y ahí está, esa profecía se cumplió. Y vamos a ver esto claramente, y eso nos va a abrir los ojos, porque esa es la función del clamor de medianoche. Pero por supuesto, eso nos va a mostrar que tenemos que arreglar nuestras lámparas, porque el tiempo está cerca y tenemos que prepararnos. Y como dice Jesús, tenemos que actuar como hombres y vírgenes sensatas y buscar hasta encontrar. Y después que nuestras lámparas iluminen el camino, seguirlo. Y que nuestra fe no falte, para que podamos llegar al fin del camino y recibir el sello de Dios. Bueno, ese es justamente el mensaje que tenemos